Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en esta sesión número 2 de Textos y Visiones del Mundo, en este miércoles 29 de abril 2026, sesión número 2 del módulo 4, generación 83. Les doy la bienvenida, aunque lo hice también el día de ayer, a esta sesión del módulo para ir cerrando, para cerrar la semana, digamos, de las sesiones con productividad y también para que ustedes sepan como de las cosas más importantes sobre esta semana. Es decir, que entregar determinadas características de lo que no debo entregar, que no debo olvidar y un largo etcétera, ¿no? En ese sentido, es importante pues, destacar eh, cuáles son específicamente los elementos que buscamos que se compartan para tener un mejor resultado y una mejor combinación en general, ¿no? Entonces, les comento que ha habido algunas entregas que no están colocando fuentes de referencia y por ahí hay un caso especial que me parece importante, perdón, que me parece importante destacar. El caso especial se refiere en particular a que eh, ustedes, en general, están colocando fuentes, los que están colocando fuentes de referencia en la actividad 1, lo cual agradezco muchísimo, están colocando fuentes de referencia solo de las lecturas, pero están utilizando otras fuentes de referencia que no están colocando. ¿Cómo sé esto? Porque simplemente aparece, ustedes utilizan datos o información, por ejemplo, del contexto de la obra de un autor, pero solo me ponen la lectura y en la lectura no viene eso. Entonces deberían aclararlo. Y por eso ahí puede ser lo que se le llama un uso, contenido no original que les pueda acarrear un descuento por lo menos del 6%. Les he puesto la diapositiva, perdón, la retroalimentación y lo sigo reiterando. Tienes que colocar todas las fuentes que utilizaste y en muchos casos, aunque sea inteligencia artificial, debes colocarla, pero no debes copiar y pegar la respuesta que te arroje una inteligencia artificial, sino que la debes revisar, analizar y en el caso o de preferencia, colocarla como una paráfrasis. Si no lo haces de esta forma, se verá afectada tu calificación porque estás copiando y pegando y desafortunadamente incluso te puedes arriesgar a un plagio y creo que esa es la parte que está un poquito complicada, ¿no? Eh, por otro lado, quisiera mencionar, repito, este aspecto. Si es necesario, hacia el final voy a poner otra versión de lo que tiene que ver con esto y algunos videos que también vimos ayer. Uno que me parece que les quedé a deber, por decirlo así, el día de ayer, es sobre esto. Ay Dios. Me parece que... no, textos literarios sí lo vimos, géneros literarios también. Y cómo evitar el plagio. No, entonces creo que no. Esta es la agenda que tengo preparado para ustedes en la sesión número 2, que es el objetivo de la sesión. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Las reglas de comunicación virtual que privan todas nuestras sesiones, los conocimientos previos que deben adquirir o tener, más bien a tener, porque ya los deberían tener, no adquirirlos, los conocimientos previos que deberían tener, los temas de la semana, es decir, lo que hay que saber, las actividades integradoras 1 y 2, el uso responsable de la información para evitar el plagio, las actividades de reforzamiento y el adelanto de la sesión número 3, que sería la próxima semana. El gran cambio, voy a empezar por ahí, voy a empezar por la sesión número 3. El gran cambio de la sesión número 3, que quiero que sea muy claro este aspecto, el principal cambio es que hay una actividad en la cual se les solicita específicamente a ustedes que coloquen fuentes de referencia. Sin embargo, en la siguiente no. Pero, pues, como les dice específicamente, como ya vimos en este caso aquí, la última de las reglas de comunicación virtual, donde dice asegúrate de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación, de acuerdo con esos datos, es necesario que si tú utilizaste fuentes de referencia, coloques los datos
conforme al manual de citación de prepa en línea CEP. Eso es algo que ya he repetido y que bueno, pues también si quieren puedo ahorrar una revisión final hacia más adelante sobre la colocación de fuentes, sobre el manual, cómo se explica el manual, cómo usarlo, dónde encontrarlo. Lo puedo revisar porque me parece importante, no solo para la semana anterior, sino también para esta. Sobre todo porque no quiero que pierdan calificación por colocar contenido que no es original o que no es suyo o no colocar fuentes de referencia, que también es algo que me preocupa muchísimo. Entonces, bueno, esos aspectos en particular nos van a, digamos, a traer eh, eh, información importante, ¿no? Entonces, la próxima semana hay dos actividades. Una actividad donde tienen que hacer una presentación de PowerPoint o de la Canva PowerPoint, presentaciones de Google, lo que ustedes deseen. Tienen que hacer una de esas y después o posteriormente, me parece muy importante que ustedes revisen específicamente eh, las fuentes de referencia que tienen que utilizar en la actividad 4. La actividad 4 es muy sencilla. Es una actividad muy sencilla, parecida un poquito a la actividad 2. Sin embargo, creo yo que la actividad 2 es muy fácil siempre y cuando coloques fuentes de referencia. Si tú me dices específicamente que colocaste algo y no lo hiciste, pues ahí es donde podría haber un problema de comunicación. Es decir, tú leíste 3 textos pero no me los indicas. Eso podría acarrearte un plagio y podría cargarte un contenido no original de las sesiones. Entonces te pido nada más que cuides eso porque es muy muy importante. No olvides por favor que en los detalles está la diferencia entre obtener una calificación y la otra. Entonces eso es lo que quería adelantarles de la actividad de la próxima semana. También les pido, si alcanzan a ver este video, que por favor no coloquen sus actividades sino hasta el martes por la tarde o el miércoles por la mañana. ¿Por qué? Porque tienen que esperar instrucciones específicas. Recuerden que una de sus obligaciones como estudiantes de prepa en línea CEP es colocar, además de fuentes de referencia, leer todo el material que se presenta en la plataforma. Entonces a mí me sorprende mucho que no saben qué es fondo y forma, cuando en la plataforma está dicho, especificado qué es fondo y forma. Eso quiere decir que no están revisando la plataforma y lo están obteniendo de medios, entiendo, mucho más rápidos, pero también mucho menos efectivos para su aprendizaje y mucho más nocivos para su calificación. Entonces eso no siempre funciona. En muchos casos les he dicho, todas las actividades que se les preguntan, a menos que sea de una que diga específicamente que investigues afuera en internet, todas están en la plataforma. Aquí pongo el ejemplo. En la actividad 1 se les está preguntando qué es fondo y forma y aquí está fondo y forma. Vean, en la parte donde yo lo marco, aquí está fondo y forma. Ahí. Ese es fondo y forma. Ahí lo pueden revisar y ver si lo abro, no sé, me arroja este material. Es el mismo que les voy a poner en un momento. Sí, no es algo que me estoy inventando, incluso viene con las fuentes de referencia. Entonces, repito, por favor, tómense el tiempo de revisar su plataforma y tómense el tiempo de verificar que efectivamente están aprendiendo de esta forma. La plataforma tiene todo para que ustedes puedan estudiar y en muchos casos ni siquiera es necesario que ustedes se muevan de ahí. Sin embargo, pues creo que sería importante que no obviaran esto y que lo revisaran, por favor. ¿Ok? Eh, bueno, eh, ahora sí, las reglas de comunicación virtual mencionaré muy brevemente. Saludar siempre antes de iniciar una conversación. Respetar postura de los miembros de la comunidad. Escribir correctamente el nombre de las personas. Ser claro y cortés durante sus participaciones en todos los espacios. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Respetar privacidad de la información de los demás miembros de la comunidad. Procurar ser breve y conciso. En tus comunicaciones escritas no es recomendable escribir párrafos extensos. Ahora que explique la 2, recuerden que lo mínimo para escribir en sus respuestas es un párrafo, que estamos hablando de 5 renglones. Si escriben menos de eso no es una buena idea porque no permite desarrollar correctamente un texto, ¿no? Eso sería más o menos en el párrafo 5, perdón, en cualquier párrafo académico que ustedes contesten y estamos en el ambiente académico, es necesario que ustedes lo coloquen como fuente de referencia, ¿no? Entonces, bueno, perdón, es necesario que ustedes coloquen 5 renglones. Repito, lo contrario, se arriesgan a un descuento de puntos, en el cual ya ha sucedido bastantes veces. Y asegúrate de indicar de dónde obtuviste los comentarios con exactitud, datos u otra información con los que complementes tu aportación. Eso también.
es fundamental porque de eso depende fuentes de referencia. Miren, acá nada más les voy a mostrar el manual de citas y referencias. Bueno, me regreso un momento. Eh, el manual viene acá. Ahí lo pongo, ahí está claramente descrito en la fuente de referencia, perdón, en la plataforma. Le damos clic y les aparece una breve explicación. Viene aquí el manual y viene aquí su explicación. Voy a tener un momento para que lo alcancen a revisar y vean cuáles son sus características principales. Esto está hecho con el estilo APA hace algunos años. Y la verdad es que muchas de las... está hecho en el 2023 y ya se ha actualizado también de alguna forma, pero es muy importante que lo revisen. Viene aquí, le pueden dar clic, incluso les manda a las páginas directamente, pero lo más importante es que les enseñan desde qué es el estilo APA, cuál es la importancia de citar, a qué se refieren con ciertas abreviaturas que aparecen en el manual, diferente entre cita, referencia, fuente y bibliografía. Eso es muy importante, esta diferencia. Los autores, cuando hay más de un autor, después vienen unos casos muy específicos. Viene cómo utilizar una cita textual, cómo diferenciarla de una paráfrasis, que les puse un video ayer, cuáles son directas e indirectas, narrativas y parentéticas, cita de otra cita, citar textos en la misma autoría y fecha, ¿no? La estructura general, referencias con información incompleta, referencias con más de una autoría, historia hasta de 10, etcétera. Y luego viene sección de referencias, que es la parte que ustedes van a poner hacia el final, ¿no? Esa es la parte, digamos, más importante. Viene aquí ejemplos de referencias comunes, recursos de prepa en línea C, páginas y artículos en internet, libros, etcétera, cómo colocarlos. Vienen tablas y figuras, diferencia entre tablas y figuras. Y viene el cierre y viene, por supuesto, una bibliografía particular. Entonces vamos a revisar, si quieren, esta que sería ejemplos de referencias comunes. Cómo colocar citas textuales. Esta es una cosa. Aquí viene una cosa. Y aquí viene cómo colocar referencias, que son dos cosas diferentes. Viene un formato de cómo hacerlo con prepa en línea CEP, o sea, explicado a partir de un modelo de prepa en línea CEP. Y luego viene aquí cómo colocar PDF, páginas, actividad de aprendizaje, foro, ejercicio, cuestionario, infografía, lección, EPUB, que es un libro electrónico, eh, HTML5, videos, audios, cajas de herramientas, manuscritos internos. Entonces vienen manuscritos internos, página del sitio web, varios autores, libros, material audiovisual, o sea, vienen reseñas, diccionario, o sea, hay material gráfico, o sea, vienen un montón de opciones para que ustedes puedan colocar las fuentes de referencia. Aquí no contempla, me parece, bueno, contempla podcast, pero no contempla inteligencia artificial, me parece, incluso contempla hasta redes sociales. Pero repito, creo que no viene como inteligencia artificial. Software y aplicaciones móviles, por ejemplo, pero no viene. Entonces, eh, pues tesis, incluso presentaciones en congresos, comunicaciones personales, referencias legales, o sea, vienen un montón de casos, leyes, tablas y figuras. Y esas tablas y figuras les van a permitir a ustedes, en el caso de que lo sea, colocar la fuente de referencia de una forma muy correcta. Vienen hasta tablas en matemáticas para otras materias, otros módulos más adelante, ¿no? Bien, y ya viene hacia el final cuál es el cierre y las fuentes de bibliografía que se utilizaron para el manual de publicaciones de Prepa en línea CEP o el manual de citación de Prepa en línea CEP del estilo APA, ¿no? Entonces, es un manual que no tiene desperdicio a la hora de que ustedes lo revisen. Es un manual que no es tan extenso, son 50 páginas y que les va a ayudar muchísimo a la hora de citar sus fuentes o de colocar citas textuales, cosa que vamos a solicitar la próxima semana. Es decir, yo la próxima semana sí les voy a pedir fuentes de referencia, que ya las deben tener, citas textuales y paráfrasis. De lo contrario, podrían ya estarse arriesgando a un plagio, lo cual no me gustaría, ¿no? Entonces, pues creo yo que es muy importante esta parte.
Ya que hice hincapié en las citas textuales y la paráfrasis y en el manual y todo lo que lo rodea, esto es importante a partir de la próxima semana. Recuerden también que ya sea a través de la plataforma o a través de un correo electrónico e incluso si se conectan, su participación es muy importante. Y me estoy refiriendo a, por medio de la voz, sugerir lecturas o material y responder preguntas hechas por mí. Algunas preguntas ya están planteadas de antemano, algunas se irán viendo conforme transcurran los videos o bien el material de las clases. Ahorita vamos a remitirnos un poquito a fondo y forma. Como les recordé ayer, el objetivo de esta semana y de la sesión de hoy en particular y de la semana en general es iniciar con el análisis literario, familiarizarse con los géneros literarios, reconocer la importancia de las fuentes de referencia y también plantear la importancia del análisis que tiene que ver con, fondo y forma. Fondo y forma es lo que yo considero el material más importante de todo el módulo porque tiene estos conceptos que, como les dije, ya les mostré dónde ubicar esos conceptos en la plataforma para contestar sobre todo la actividad 1, que es la mitad de la actividad está basada en ese material, y en la actividad número 2, la pregunta, me parece que la penúltima pregunta, les cuestionan específicamente cuál es el fondo y forma de unos textos que hiciste, y justo ahí me doy cuenta que ustedes no tienen idea de lo que es fondo y forma porque no leyeron el material. Ahí me doy cuenta, repito, precisamente si están copiando de algún lugar o no, y por lo tanto su trabajo no es original. Entonces, fondo y forma lo tenemos de esta manera. ¿Cuál es el argumento, tema, acción? Y cuáles son las preguntas para encontrar el argumento, el tema y la acción. No olviden que para poder analizar un texto literario de cualquier manera, va a ser importante que tengamos una dirección, un guión de hacia qué analizar, porque no nos están diciendo exactamente qué analizar. Aquí nos están marcando que el fondo está construido por el argumento, tema y acción. La forma tiene que ver con cómo se ve el texto, pero eso es importante, pero no lo es tanto como el fondo, porque el fondo nos permite saber exactamente qué está queriendo decir el autor con la obra, qué sucede, cuál es la idea central. La distinción entre argumento y tema es muy importante. El tema es muy cortito y el argumento puede ser una especie de resumen general. Entonces ahí creo que estamos trabajando bastante bien. Y la acción no la están marcando en sus actividades porque aquí viene exposición, nudo y desenlace, es decir, dónde empieza, dónde el nudo es el momento de mayor tensión y cuál es el desenlace. Entonces ahí está bastante bien. Y en los otros tres conceptos que se desprenden de fondo y forma, de fondo mejor dicho, viene cuál es el tiempo de la historia, cuáles son los dos tipos de tiempo que se están presentando, cuál es el espacio de la historia también y cuáles son los personajes de la historia. Por ejemplo, les preguntan a ustedes cuál es el tiempo y me ponen solamente presente, pasado y futuro cuando eso no está en el material. Sin embargo, si ustedes ponen tiempo objetivo o cronológico, me tienen que explicar por qué no es suficiente, eso ya se quedó en la secundaria, colocar qué es una cosa, sino tienes que explicarla y sobre todo justificarla. Eh, Debemos familiarizarnos con el concepto eh, de justificación, de argumentación, es decir, de defensa de lo que yo digo y de dar argumentos o dar pruebas científicas y académicas de que estoy llevando a cabo determinada respuesta. Si yo digo que el espacio son los lugares, entonces me tienes que decir qué tipo de espacio es. Si yo digo que los personajes son principal y secundario, necesito que me digas cuáles son las características físicas y psicológicas de esos personajes para poder creerte. Si no, entonces estarás desperdiciando tu tiempo porque no habrás revisado, consultado el fondo y forma, ¿no? Es muy importante este texto. Ahora voy a poner voy a dejar unos minutos, unos 5 minutitos, para que ustedes lo lean, incluso se lo hacen desde casa, porque se les van a hacer unas preguntas asociadas a este argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes, y tienen que ver con esto, ¿no? Entonces voy a dar 5 minutos y luego hablamos de un análisis completo y lo que tienen que hacer. Tiempo.
Muy bien, entonces lo que requiero ahora es que ustedes puedan, desde casa, que practiquen el fondo y forma de un texto literario, es decir, que puedan aplicar los conocimientos anteriores a esto. Voy a dejar un poquito esto, no sé, un minuto para que lo revisen y también lo pueden revisar en su plataforma y después paso al otro. Lo que quiero es que ustedes puedan revisar el texto que les acabo de poner como ejemplo para que puedan analizarlo desde el punto de vista del fondo y forma. Esa es la parte que a mí me interesa muchísimo y que les va a permitir hacerlo también en sus actividades integradoras, sobre todo en la primera, que es la más importante. Ahora la segunda, parte de los conceptos que son tiempo, espacio y personajes. Todos deben marcarlos en esta cita y ya todos estos se los van a pedir en la actividad 1, también en la 2. Sin embargo, en la 2 es un poco más resumido. En la 1 sí específicamente les hablan sobre el tiempo, perdón, en la 1 sí tienen que desarrollar el tiempo en las obras, el espacio en las obras, los personajes, ¿no? Entonces ahí en ese caso, repito, es muy importante que revisen lo de fondo y forma para que cuando les pidan específicamente un concepto puedan atender a que ese concepto lo saben y no lo estén sacando pues, de inteligencia artificial o de algún otro espacio de internet cuando no hay ningún problema, ¿no? Eh, Estos son muy importantes. Considero que este material es el más importante del módulo 4 de Prepa en línea CEP y aparece en la primera semana. ¿Por qué considero que es el más importante? Porque les va a servir durante varias semanas y por lo menos esta semana de las dos actividades se las piden. La última semana que es la 4 también y por ahí hay un pequeño recordatorio me parece en la 3, pero pues no deberían olvidarse de este tema. Como les dije, tanto ayer como el día de hoy, el fondo y forma es el más importante texto de análisis que van a encontrar en este periodo, en estas 4 semanas. Por lo tanto, por eso hago tanto énfasis en esto, porque es la raíz, digamos, de cómo ustedes podrían analizar correctamente un texto literario. La diferencia está solamente en que lo practiquen y actúen en consecuencia. Es decir, que ustedes puedan revisar si están seguros de que, por ejemplo, están poniendo el argumento, en algunos casos solo copian y pegan, por ejemplo, y si es un fragmento, me están poniendo el texto del libro completo y eso no es lo que se está pidiendo, es solamente los fragmentos que leyeron. Entonces, repito, hay ciertos detalles que tal vez puedan parecer insignificantes, pero que de verdad les recomiendo que tengan mucho cuidado porque puede ser la diferencia entre un 10, digamos, y una calificación inferior y que se compruebe que están haciendo trampa o que colocaron esto en otro lugar, es justo lo que no debería suceder y lo que no espero que pase. Eso. Eh, Saludo a Eva que acaba de conectarse. Gracias por estar aquí esta tarde. Saludo con gusto. Y lo que hemos visto, que después ya podrás ver, más o menos alrededor de las 5:30 de la tarde, es que vamos a revisar estos dos conceptos. Tú me preguntaste, me parece, sobre el tiempo. Y aquí está la explicación un poco más detallada sobre esto, que tiene que ver con el tiempo. Sin embargo, hay cosas importantes que creo que no debes dejar de considerar, como estudiar estos conceptos que yo saqué de la plataforma de Prepa en línea CEP, donde te voy a mostrar dónde está. Acá. Ahí. Aquí está, módulo 1, semana 1, fondo y forma, le das clic y aparecen estas partes o estas fotos. Entonces, pues creo que esa es la parte más importante de la sesión número 1, ¿no? Les había puesto un texto para que ustedes lo analizaran en fondo y forma. Lo podemos hacer si quieres hacia el final, Eva, ¿estás de acuerdo? Pero aquí me interesa que ustedes puedan revisar esta parte, que puedan revisar esto. Y si es necesario, colocar otra vez lo de ayer, que tiene que ver con plagio, citas y paráfrasis, ¿no? Eso es también esencial que hable sobre esto. También quería ponerles este análisis de un texto que me parece importante y esencial, ¿no? Antes de eso, bueno, nada más, ustedes en la actividad 1 y 2, se lo voy a poner primero, en las actividades 1 y 2, Eva, ustedes tienen específicamente que analizar bueno, en el primero,
En la actividad 1 tienen que analizar 3 textos literarios, en la actividad 2 tienen que analizar solamente uno y luego tienen que hacer un texto ustedes y también analizarlo. Este análisis nos permite acercarnos de primera instancia, nos podemos acercar desde este punto de vista que habla del contexto y demás, que es directamente relacionado con las preguntas cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto de la obra. Aquí explican un poco más. Y segundo, o en segunda instancia, ya se van a pasar a revisar el fondo y forma. El fondo y forma. Entonces voy a poner este video primero. Del fondo y forma no hay un video, al menos no en Prepa Línea CEP, pero este sí. Y les dice más o menos cómo abordar un tema de un texto literario. Nada más lo que te voy a pedir, Eva, por favor, y que me corrobores, es, lo que te voy a pedir es que tú me hables un poco del video hacia el final del mismo. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientadas hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común. Son consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Muy bien, Eva. Nada más para, digamos, es un texto general. Me gustaría que hablaras un poquito sobre lo que te puede servir para el análisis de tus actividades integradoras 1 y 2. Nada más, ¿de qué habla el video y qué puedes destacar del video? Porque te va a servir para tus actividades ahorita que las explique.
cómo analizar un texto literario identificando ciertos aspectos. ¿Cuáles son estos ciertos aspectos que tú crees que podrías usar para tus actividades? O sea, ¿qué conceptos crees que te ayudarían a ti? Eso es muy importante para poder analizar un texto literario. Ahora que me dé a la tarea de explicar las actividades 1 y 2, que ayer no me dejó compartirlas. Y espero que ahora sí que ahora sí lo haga. Voy a intentar descargarla. Mientras, hay que reflexionar, repito, cómo me va a ayudar todo esto que ya sé para analizar un texto literario el día de hoy. El contexto histórico y cultural del texto y el autor. Nada más para finalizar, Eva, muchas gracias. ¿Qué entiendes tú por contexto? Y ya, nos pasamos a explicar otra cosa. Listo, ahora sí me deja compartir. Ahí está. Mientras contesta Eva, pueden ir viendo el formato de la actividad integradora número 1, que creo que es un formato bastante importante. Entonces, pues nada más mientras me contesta, ¿qué entienden por contexto histórico? Es como lo que pasaba en ese momento, está perfecto. Lo que pasaba en ese momento, ya sea que en la vida del autor, como te lo van a preguntar en la actividad que justamente estás viendo en la pantalla, y por otro lado también te van a pedir el contexto de la obra, son dos cosas distintas, contexto del autor y de la obra. Ahora bien, pasamos rápidamente a explicar las actividades integradas de esta semana, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Eva y teniendo en cuenta también el video de la sesión. Una de las prácticas más usuales de lo que ya están viendo, es muy importante, es que ustedes puedan primero leer tres textos. En dos casos son fragmentos y en un caso son fragmentos. Bueno, es un fragmento y en los otros dos casos es un texto específico, ¿no? Entonces, eh, lo que es bastante más importante es que ustedes puedan darse cuenta que, permítanme un segundo, por favor, que ustedes puedan darse cuenta que hay grandes diferencias entre tres textos literarios. El primero, son diferentes entre sí y esas diferencias las tienen que ir marcando o describiendo en el cuadro que ven abajo, que empieza con la palabra quién es el autor. Ahí, por ejemplo, quiero hacer la primera precisión, Eva. Si dice quién es el autor, no es suficiente con que ponga Sor Juana Inés de la Cruz, porque eso me lo ponen arriba y eso es obvio. Lo que ahí necesito es que ustedes me hagan una pequeña biografía del autor o de la autora, muy breve para saber quién es, ¿no? Entonces, ¿qué género literario pertenece? Vamos a suponer que pertenece al género lírico. Me tienes que explicar por qué pertenece al género lírico, para que tu explicación esté completa y yo pueda notar que investigaste, revisaste, etcétera. Tienes que colocarlo en qué es un género literario, perdón, a qué género literario pertenece, me tienes que poner género lírico. Ahí es importante que no lo olvides, por favor. En el caso de este también, tienes que hacerlo en los tres. Espero que vaya quedando claro y si no, por supuesto, me haces las preguntas que necesites. Viene aquí, ahora sí tiene que ver con el video que acabas de ver, donde dice cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. ¿Cuál es el contexto? Tú lo vas a investigar. Me vas a investigar en internet porque eso no está específicamente en la plataforma. Eso sí lo tendrás que buscar afuera. Me tienes que decir cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra, ¿no? Muy importante. Después me dices cuál es el contexto del autor. La diferencia entre uno y otro es que el contexto de la obra es qué estaba pasando en el mundo o en el país específico donde se escribió la obra.
Me están poniendo aquí datos inexactos aquí en las respuestas que he tenido. Cuando dice con sociohistórico es qué estaba pasando y cómo afectó el texto. Si estaba pasando una guerra y el libro no habla de guerra, pues difícilmente podremos comprobar que afectó el texto. Pero algo que sí se pueda comprobar a través de información, esto, ¿no? Eh, el contexto del autor no es una biografía, es solo una pequeña parte de qué estaba haciendo el autor, a qué corriente pertenece, por qué es importante, pero eso no necesariamente es biografía. Obviamente, por supuesto es biografía, pero es una biografía muy pequeña. En el caso de la primera, acá en quién es el autor, obviamente la biografía es más extensa. Entonces, ¿cuál es la intención? Ustedes me van a decirlo, no olviden colocar los tres, porque a veces se les olvida, es este y este. ¿Cuál es la intención del autor? Perdón, ¿cuál es el argumento? Hace un momento, en fondo y forma, hablamos de argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personaje. Son los 6 conceptos importantes de esta semana. Entonces, pues en este caso, lo que debería aparecer es cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción, viene incluso en orden, viene el espacio de la obra. Por ejemplo, si tú me pones aquí, Eva, espacio subjetivo, 2 puntos, eh, evidentemente me tienes que explicar por qué es espacio subjetivo, ¿no? Si no me lo explicas, difícilmente podré ayudarte con eso, ¿no? Entonces, repito, es por ahí. Si les va surgiendo dudas, avísenme, por favor. Eh, Déjenme ver porque ya se me estaba complicando acá. Ya. Eh, o sea, no estaba compartiendo correctamente. Ahí está. La otra parte del texto literario es la que se refiere a las últimas 3 preguntas, que son: especifica cómo se relaciona el contexto del autor con el mensaje que transmiten los que se transmite. Tienes que utilizar este cuadro para explicarlo aquí. Recuerda que son de 10 a 12 líneas. Y para casi finalizar, dice: redacta un comentario breve en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor con su obra, considerando los elementos del cuadro comparativo. Es decir, vas a utilizar esto. A veces, o lo que ustedes están haciendo es que colocan una respuesta específica, pero no utilizan ninguno de los datos que tienen aquí. Es como si esto lo buscaran nada más de manera diferente, aislada, y ya después no les sirviera para nada. Eso es un error. Hay que usar lo que ya investigaste en tus respuestas. Para eso son. La diferencia es que aquí casi son puros datos y explicaciones, y aquí lo tienes que poner en forma de párrafo. Entonces estoy midiendo tu habilidad para investigar y estoy midiendo tu habilidad también para redactar. Finalmente nos dice: contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya, toma en cuenta la época en que vives, o sea, el contexto. Me lo ponen 10 a 12 líneas, no lo olviden. Aquellas preguntas que no tengan medida, extensión, por ejemplo, aquí dice 10 a 12 líneas, pero en otros casos donde no diga, el mínimo debe ser 5 renglones. Y ahí me van a colocar las fuentes de referencia. ¿Tienes alguna idea? Estas son obligatorias. ¿Tienes alguna idea, Eva, de cuáles son las fuentes de referencia que podrías usar en esta actividad? Dice: no estoy seguro a qué se refiere con eso. ¿Cuáles son los textos que tú tienes que leer? ¿Cuáles son los textos que tú tienes que referenciar en esta actividad? ¿A qué tendrías que leer para poner referencias en esta actividad? Textos escritos por expertos e históricos en este caso. Muy bien. Ahora aquí, ¿qué leíste?
De hecho, lo dice en la plataforma, revisa, fíjate en la pantalla. ¿Qué dice ahí que tienes que leer? Textos que pone. ¿Cuáles de los que ves ahí son los que tienes que leer? Los que ves en la plataforma, de hecho. ¿Cuáles son esos? Te voy a hacer más grande. Ahí está. Exacto, los que están en azul. Entonces ahí te marca que tienes que leer. Esos mismos textos me los tienes que poner, como tú dijiste, si sabes referenciar páginas, me los tienes que poner aquí. ¿Sí? Además, les pedí que buscaran contexto del autor y contexto de la obra. También tienen que poner dónde obtuviste esa información. Si sabes referenciar páginas, lo cual está muy bien, te felicito, porque no es sencillo que lo sepan referenciar. Será necesario que tú me coloques aquí cuáles son los textos que revisaste o en los cuales investigaste para poder colocar tus fuentes de referencia. Es muy importante esta información porque te podrías enfrentar a un plagio, Eva. Es muy, muy importante. ¿Está claro este asunto? ¿Tienes alguna pregunta? Muchas gracias. Vamos a la actividad 2 y con esa cerramos, bueno, un avance un poquito de la actividad número 3. Listo, esta es la página que deben revisar o leer que se llama lenguaje y textos literarios, lenguaje y expresión humana. Entonces, eh, pues creo que esa parte es la que está abundando aquí. Tienes que leer, como dice en azul, como tú misma me marcaste hace un momento, como dice en azul, tienes que leer un texto que se llama La canción del oro, de Rubén Darío, y tienes que contestar por medio de 5 renglones en cada respuesta. Tienes que contestar esto. ¿Qué aprendiste del texto? Justifica, esa es la palabra clave. Justifica tu respuesta, es decir, explica por qué en 5 renglones. Si no la justificas es mucho más difícil. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual? ¿Qué opinas sobre el lenguaje del autor? ¿Consideras que usa el texto literario facilita o complica su comprensión? Igual en todos 5 renglones en cada una de las respuestas. Lenguaje literario es una forma de expresión artística y luego tienes que leer esta que se llama El perro del cocodrilo. No me acuerdo si abre, no la había visto abierta. Aquí está. Se llama El perro del cocodrilo, ahorita la muestro. Y tienes que explicarla abajo y luego tienes que redactarla con elementos narrativos porque es un poquito más, eh, digamos un texto, digamos un poco más difícil de comprender, parece un poema, ¿no? Eh, entonces por ahí, repito, es importante. Y tienes que revisarla. La revisión se va a hacer a través, o yo me voy a dar cuenta que hiciste una revisión, si son diferentes versiones. Si son muy parecidas y cambias solo una letra por otra, pues no tiene mucho sentido. Y aquí es donde te preguntan cuál es el fondo y cuál es la forma. Y tienes que regresar al material que se llama fondo y forma, que se encuentra en la plataforma Prepa en línea CEP. Y luego, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más, literario o cotidiano? Y aquí me pones referencias. Otra vez, ¿qué usaste para esta actividad? La canción del oro, lo que está en azulito, y fondo y forma, porque lo consultaste. Esas dos me las tienes que poner sí o sí, por favor, Eva, en las fuentes de referencia como yo estoy marcando. Necesito por favor, que me corrobores que comprendiste la instrucción. O si tienes alguna duda, por supuesto la escucho.
Muy bien, gracias. Ahora bien, vamos a cerrar con este recordatorio. Sigue las instrucciones de tu plataforma y las de tu asesor virtual. Es muy importante que sigas ambas, porque a veces yo doy instrucciones adicionales como las fuentes de referencia, aunque eso no debería ser instrucción adicional, está en las reglas de comunicación virtual que debes identificar las fuentes de las que utilizaste. Luego, cuida la ortografía y las reglas en etiqueta, muy importante, y siempre coloca fuentes de referencia. Y vamos a tener un ejemplo de lectura que me gustaría que revisaras, Eva, de la semana número 3. Esta es una escritora que se llama Mary Shelley, que va a ser la escritora de la lectura de la próxima semana, que es Frankenstein. Entonces, esa lectura te voy a dar unos momentos, no la tienes que leer toda. Quiero que revises particularidades, ¿no? Vean, es una biografía, está bien referenciada, tiene un autor específico y entonces vean. Te voy a dar unos minutos para que la revises, repito, no la tienes que leer, más bien tienes que recordarla para la próxima semana, porque la vas a usar. Puedo compartir el enlace sin ningún problema, lo puedo compartir de una vez para que tú, repito, vayas tomando en cuenta cómo se hace. Este te va a ayudar mucho en la actividad número 3. Ven, viene aquí. Ahí. Aquí habla específicamente de la obra, cómo nació Frankenstein. Entonces, por favor, revísala. Y ya te puse el enlace, es muy importante. Y aquí viene la figura de Mary Shelley en el cine y la literatura y viene la parte final, ¿no? Entonces, todo esto te va a permitir saber a qué me estoy refiriendo con esto, ¿no? Y cómo te va a ayudar esto la próxima semana en particular. Déjenme ver nada más, perdón, Aquí está. Entonces, repito, es un material muy útil que te puede ayudar muchísimo. Estoy adelantando un poquito la próxima semana. Pero bueno, si no hay dudas, te agradezco muchísimo tu asistencia y participación esta tarde. Textos y visiones del mundo, semana número 1, sesión 2, miércoles 29 de octubre 2026. Gracias a Eva por estar esta tarde. Espero verte la próxima semana y cualquier duda puedes seguirme preguntando durante la semana y durante el fin de semana para revisar tus dudas. Reviso todos los días, sobre todo por la mañana, la plataforma, entonces les contestaré en ese aspecto, ¿vale? Muchas gracias por estar esta tarde y te deseo una muy buena tarde, Eva. Nos vemos la próxima semana.